Bien, se terminó el uno, finalmente. Em, Pará, que hay gente que tiene que entregar todavía. es cierto. Em, ok, ¿tuvieron oportunidad de ver los trabajos de sus compañeros, de los mismos temas al menos? Sí, sí. Sí, Hicieron sí, la sí, tarea. sí, sí. Bárbaro. Estaba Em, bueno que veían cosas distintas algunos, cosas que nosotros no hicimos y al revés también. Estaba bueno eso. sí, sí, hubo buenas ideas en algunos trabajos. Em, ok, yo no terminé de hacer la tarea porque estimé mal la cantidad de horas, bueno, y los trabajos no eran todos de 10 minutos tampoco. Así que lo que tengo hoy, lo que me faltó ver esencialmente son los trabajos de dinámica molecular. He visto los de Navier-Stokes, los del modelo de Ising y TinyMC, los Monte Carlo. Así que, bueno, sí, los TinyMD sí quedan para el jueves. Ahora, bueno, ¿alguno tiene alguna preferencia sobre cuál hablamos primero? La idea es que discutamos un rato lo que pasó, lo que se hizo en cada uno y qué funcionó y qué no funciona. Eh, Probablemente eso tome menos de media hora por trabajo, así que nos podemos ir temprano hoy. Y ya el jueves, aparte de discutir el de dinámica molecular, ya hablamos del laboratorio 2. Nadie quiere, nadie propone un tema primero, bueno. Tiny propongo yo. Buenísimo. Sí. Bueno, También a porque ver, 5 me salté. ok, perdón. Buenísimo, había tres trabajos, tres trabajos. Em, bien, ¿qué vieron los Tiny Easings de los otros Tiny Easings o qué les sorprendió? Hola, buenas tardes. A mí me pasó, nos pasó que empezamos a ver el problema pensando en en que tardaba mucho por el tema del acceso a memoria. Habíamos empezado a tocar el algoritmo por ese lado y Ujú. veíamos que no mejoraba. Eh, Habíamos visto por ahí algunas métricas de Kakemises y eso, y no había mucha diferencia cuando el original de lo que nosotros empezamos a tocar. Y bueno, hasta que empezamos a ver más el tema bueno, lo que vimos optimizado, que era el tema de simplificación de ecuaciones eh, y el recálculo de la exponencial. Ujú. Y bueno, y el random, sí, eso lo caramos de una, pues sabíamos Ok, que iba a ser. el tema de memoria es algo que muchos analizaron en todos los proyectos. Hay grupos que midieron para un cierto rango de n y dijeron, ok, no, todos estos problemas van a la misma velocidad para cualquier tamaño de problema, y ahí se quedaron, ¿no? Y eso en algunos problemas es cierto y en otros no, y en los que no, los que observaron eso de que no cambia es porque no probaron para problemas suficientemente grandes, no más, ¿no? Era medio gracioso ver a un grupo de decir, che, esto no cambia, y el grupo siguiente, la presentación siguiente, de decir, medimos para este tamaño de problema y anda para atrás. Eh, ¿Qué pasa? Uno tiene que estimar el tamaño del problema, ¿no? Y ver dónde cae ese tamaño de problema en memoria.
Por ejemplo, para Tiny Easing, si tienen un L de 512, eso es 10 a las 9, o sea, eso al cuadrado es 10 a la 18. Y si cada elemento ocupa, digo, no 10 a la 9, 2 a la 9, 2 a la 18. Si cada elemento ocupa 4 bytes, que es lo que ocupa un int, entonces todo el sistema tiene 2 a la 20 bytes, ¿sí? O sea, 1 kilo, 1 mega. Y eso entra en la caché de cualquier procesador de la última década y un poco más. Entonces todos esos problemas de tamaño de memoria, de localidad y qué sé yo, no se dan para el de 512. ¿Sí? Claro, sí. El tema es que A mí me pasó algo raro cuando yo lo escalé hasta 1024 sí. y cuando lo multiplicaba por 2 a eso, porque estaba midiendo la estabilidad de la métrica, me salía un error del código que decía violación de segmento de core. O sea, compilaba y cuando lo corría me decía eso. Y es muy extraño porque me funcionaba con 24, 56, 98, 128, 512, 1024 y otros números, pero después, cuando crecía mucho, después de compilar, cuando lo corría me salía este problema que yo creo que está asociado a la memoria, pero no sé qué puede ser. Entonces escalé hasta 1024 por eso. Ok, eso, si es una violación de segmento, no es por el tamaño del problema, porque, de nuevo, si es 1024 por 1024, eso a lo sumo son 4 megas todo el tamaño del problema. Tiene que haber algún puntero apuntando a cualquier lado y eso es un mal acceso a memoria, no es un bug del programa. No es un problema de que te quedaste sin memoria. No debería ser un problema de que te quedaste sin memoria. A mí me pasó lo mismo, o sea, por eso no me parecía que era problema de memoria, pero no podía justificarlo de otra manera, porque solamente me pasa cuando tengo la matriz como en 1300, llegué como máximo, más allá de eso directamente se me crasheaba. Mira, ok, o sea, les pasó a todos, hay que ver ese bug de dónde sale y arreglarlo. Nadie lo corrió con Valgrind para ver al menos en qué línea salta. Bueno, lo hacemos, lo debugueamos después. Después otra cosa que no implementamos, nos dimos cuenta que, no sé si la idea es comentar, sí. Que la función update, la función calculate, donde calcula las observables del sistema, es superflua, porque vos podés, cuando actualizás, podés ahí medir podés medir ya la observable cuando haces la actualización. Entonces podés ir midiendo mientras haces el update, digamos, desglosar, poner un bool, si el bool está prendido medís, si está apagado no medís. Entonces, porque ¿qué haces? Terminás el update, después llamar al calculate y volvés a acceder a toda la grilla de nuevo. Entonces eso debe ser costoso. Si ya accedo para calcular y para actualizar, me guardo ahí la información de la medición. Entonces eso tal vez podría mejorar, no lo hicimos, pero creo que son problemas que cuando escala el tamaño del sistema, creo que van a ser, que va a tomar más tiempo. Son cosas que creo que no se ven en sistemas chiquitos y sí en sistemas grandes, porque recorrer una matriz grande para mirar qué hay es caro. Claro, para los que no tienen Tiny Easing, el tema ahí es, la función update es esencialmente un map que actualiza todos los elementos de la matriz con algo de probabilidad aleatoria, pero se aplica a cada punto una función que mira alrededor, tira un número de azar. Y acompañado de eso tiene una función calculate que esencialmente calcula una reducción sobre la energía de todo el sistema. ¿Es la energía total o la magnetización? Sí, la energía calcula la magnetización, que es la cantidad de spin para arriba,
menos la cantidad de spin para abajo, y calcular la energía del sistema, la energía del sistema. Claro, pero esa función se la llama ocasionalmente, no se la llama en cada iteración, entonces no es tan pesada ahora. Después, bueno, cuando hagan andar más rápido update, eso va a empezar a subir en el peso, y sí, una de las opciones que tienen es, como dicen, hacer la fusión de update y calculate para no tener que recorrer toda la memoria del sistema cuando están, cada vez que quieren hacer calculate. O sea, claro, yo me imaginaba agregarle un argumento más a update, que sea calcular o no, y a poner un switch. Si está prendido a eso, vas a la versión donde calcula, y si no, te quedas en la versión en que no calcula. claro, sí. O sea, si el switch es... Si le metes un if en cada iteración que se fija si tiene que calcular o no para cada elemento, entonces va a terminar siendo más caro ese if que el calcular. Claro, no para cada elemento, para cada llamada. O sea, entra el update y tiene que hacer un update de toda la grilla. Antes de hacer el update de toda la grilla, te fijas si va a guardar o no la información. Entonces, en función de eso... Claro, pero después dentro del loop vos tenés que ir actualizando cada celda, y si está prendido el flag de calculate, haces algo, y si no, no. Claro, no, yo decía poner por duplicado. Entonces está... ok, si duplicas la función, sí, no hay problema. Queda feo, ¿no? Pero igual ahí yo tengo dudas de si, o sea, porque como vas actualizando la matriz y calculate, o sea, el resultado de calculate se basa en el resultado de la matriz. Si vos estás modificándola y además actualizando, o sea, calculando, haciendo un calculate, ¿no te va a como dar resultados distintos? O sea, vos acumulás el valor definitivo de lo que acabas de dejar firme, ¿no? Claro, pero siempre estás cambiando todo el tiempo, o sea, todos los spins estás cambiando. Entonces no solamente consideras el spin que estás modificando, sino que también estás considerando un spin que todavía no modificaste. Por eso lo vas acumulando. Es así. Si le baja la energía, calcula la energía, ¿no? En la primera corrida. Si cambió, bajó la energía, entonces le resta 1. Y así está bien. Lo que dice él es que como el calculate se fija para todos los vecinos, y los vecinos de abajo a la derecha todavía no están calculados, entonces no lo podés hacer. Pero bueno, si sabes que los vecinos de abajo a la derecha no están calculados, entonces el calculate puede venir atrasado una fila y una columna, y todavía por ahí tenés suficiente localidad para que funcione. Habría que ver si vale la pena eso. O por ahí podés hacerlo por bloques. O sea, si partís el problema en bloques, podés hacer el update de todo el bloque y después hacer calculate en todo el bloque antes de que se te caiga de cache. Para problemas grandes, si no, no tiene sentido, ¿no? Claro, no había pensado en esto. Claro, cierto que los vecinos de la grilla... Sí. Así que sí, tiene sus detalles. ¿Qué vimos? A ver, de interesante acá que tengo anotado. Ok, como todos, igual que TinyMC, acá también se convoca la gente de TinyMC, tiene uso pesado de generadores de números aleatorios esto, ¿sí? Entonces, la optimización creo que más grande que... No es la más grande, porque después está esto del delta, pero una de las optimizaciones importantes es cambiar run por otra cosa, ¿no? Entonces, de lo que vi, a ver, en los grupos, tuvimos todos los grupos que cambiaron generadores de números aleatorios tuvieron más o menos los mismos candidatos, ¿sí? La mayoría probó un Mersenne Twister o el común, el MT 19937, o SFMT de Agnar Fogg, creo que es. Después,
Hubo gente que usó generadores lineales congruenciales, el método de Lemmer. ¿Se dice? ¿Qué más? Está Kiss de Marsaglia, he visto, y algunos pocos grupos, los menos, han usado los que creo que son los más rápidos y por ahí no los mejores en calidad estadística. La familia es Sojiro, sí, que es Sort Shift Rotate, y PSG, que creo que también hace algo parecido. Y los grupos que han usado Sojiro o PSG han tenido ventajas grandes respecto a los otros generadores, ¿no? En el caso de Ising, ¿quién probó Sojiro? Nicolás probó Sojiro. Sí, probé Sojiro, pero no me dio mejores resultados, pero creo que me voy a ahorrar. Porque yo me acuerdo que lo había probado antes, Uh-huh. pero creo que había probado otro Sojiro, que era creo Soroshiro 128, pero me parece que estaba mal usar ese porque usaba como alguna otra técnica. Pero no, o sea, no me dio mejores resultados, pero la página dice algo así como que se vectoriza y que además como que da el doble de resultados posibles o algo así. Porque me parece que da como 54 bits en vez de 53 o algo así, me parece que era. Ok, tiene una cierta cantidad limitada de bits aleatorios cada vez que devuelve. Entonces, o sea, y de por sí la página de hecho te lo compara con SFMT y dice que SFMT es 20% más rápido. Nico, Pero no sé, o sea, pero me parece que, por eso, me parece que debería poder de alguna manera hacer que Sojiro lo supere a eso. Nicolás, ¿de dónde lo sacaste a Sojiro? ¿De qué página? Se llama, o sea, la página es, ahí le escribo en el chat. Bien. El grupo, creo que tengo un solo grupo que usó es PSG, que fue de TinyMC, a ver si están. Mora Parlanti. ¿Están por acá? Justamente. Bueno, ellos en su filmina comparan SFMT con PSG y con el resto de los generadores y les da que PSG es 3 veces más rápido, creo, que el resto de los generadores. Era como una paliza importante. ¿Cómo se llama? PSG. PSG. Me sorprendió porque sí, es uno de los generadores más rápidos y hubo un solo grupo que lo pudo probar, creo. Bien, y una de las cosas que no todos los grupos vieron ahí es que cuando cambian el generador de números aleatorios, si lo implementan en otro archivo .c, porque uno se baja el código que implementó otro, eso implica que uno está llamando una función que queda en otra unidad de compilación. Entonces, si no ponen LTO, FLTO en el compilador, no se hace inlining de esa llamada y termina siendo más caro. ¿Sí? O sea, hay detalles, hay detalles finos ahí de cambiar el generador. Hay gente que directamente puso el RNG adentro del .c y no tuvo esos dramas. El grupo de Alba y Marcolongo, Benjamín. Bueno, justo estabas hablando. Ustedes usaron FastRun, pero no sé qué es esa función. Es la primera vez que la escucho, por eso. Univac FastRun. Es un generador que usó algo. Ahí está. Acá estoy. Sí, es una función que solíamos usar. No sé muy bien qué hace, pero estaba como opción en física computacional. Ok. ¿Eso es en Python o en C? A ver, yo googleé lo primero que acabo de hacer, ¿no? Estoy con otra ventana acá y busqué FastRun y hay una biblioteca de alguien que respeto mucho como programador, Daniel Demire,
pero es una biblioteca de Python que llama PSG, por eso no sé bien si es la que estoy buscando, la que usaron ustedes. Sí, lo que yo hice, bueno, bajé esa función, pero la que teníamos estaba en Fortran, entonces busqué un Ah, equivalente en C y fui cambiando, pero no sé si llama a otra función, a ok, otro generador. bien. Y la gente de TinyMC, sobre los generadores he visto. Hubo gente que usó los de Boost, no sé qué tal quedan en el total. O sea, por ahí habría que hacer ¿cómo se diría? Una gran comparativa de todos los que se usaron generando números al azar, nomás a lo pavote, a ver cuál es más rápido. Aunque eso no sea el uso óptimo. Eh, pero sí, bueno. Entonces, hay que poner cosas para poner en común de acá en adelante es, o sea, vean que los generadores que son mejores andan por ciertos lados, ¿no? O sea, de todas las presentaciones se va viendo cuáles son los mejores. Lamentablemente hay pocas presentaciones con los que creo que son los más rápidos. Así que sí, habría que prueben todos Sojiros y PSG y por ahí usen esos de acá en adelante. ¿Qué más tenía anotado de Easy? Bueno, Después, sí. también todos esos ints que están definidos ahí, no hace falta, los podés calcular directamente. ¿Cuál es? Todo eso, int, spin, ahí computing at edge before, Sí. definís 5 integers, entonces quedás toda esa memoria y no hace falta, podés directamente calcularlo. O sea, Pero esto es lo que, o sea, esto es lo que hablábamos en la clase de compiladores, de que después a esto el compilador lo ve y lo poda en -O1 y realmente no le importa, ¿no? O sea, los nombres son para dar legibilidad al código. Que, o sea, es más fácil ver un S, no sé si esto es más fácil de ver, porque es mucho nombre repetido para un carácter de diferenciación, ¿sí? Tampoco es bueno esto. claro, Pero, lo que pero nosotros es vimos más fácil de leer que esto, ¿no? Eh, claro, sí, lo que nosotros vimos que sí bajaba, cambiar eso sí bajaba un poco la performance, mejoraba un poco la performance. sí, pero ¿en qué nivel de optimización? Si vos cambiás todos los spin, como dice Benjamín, si cambias Ujú. todo eso y que se calcule de una sola vez, con menos o dos, cambia muy poco. Claro. Eh, Eso fue también lo que habíamos hablado en algún momento al principio del laboratorio de gente que se puso a optimizar y después subió el nivel de optimización, o sea, ganó en -O0, pero después cuando el compilador lo hizo por 1 y entonces esas cosas se terminan podando, ¿sí? O mucha gente que optimizó las divisiones, o sea, agarraron el código. Creo que no fue en este laboratorio, sino que fue en Navier-Stokes. Navier-Stokes en cada iteración se saca un promedio, entonces tienen que dividir por un valor. Y bueno, como el valor ese no cambia, entonces computaban el recíproco de ese y multiplicaban por el recíproco en vez de dividir. Y eso les daba ganancias hasta que prendían FastMath, que lo hace siempre. Bueno, quizás ser explícito en que eso se puede hacer y obtener la misma performance sin prender FastMath, o sea, uno está haciendo la optimización ahí insegura. Uno sabe si es inseguro o no eso, en vez de prender FastMath, que prende toda la inseguridad junta numérica. Está bueno, pero
o sea, esa clase de cosas el compilador ya las hace. Bien, ¿qué más había en Tiny Easing? Todos los grupos, bueno, en eso estuvieron todos despiertos. Acá todos usaron una tablita para computar la exponencial esta que era cara. O sea, al final de esto, con una tabla de 2 elementos, ya está. Se ahorra en exponencial. ¿Y qué más tenía? Hay la mayoría, dos de los tres grupos achicaron el tamaño de la matriz a char. O sea, en vez de ser una matriz de ints, como guarda unos y menos unos, alcanza con un char nomás. Creo que sí, Nicolás vio que en otro compilador andaba mejor para shorts, ¿no? Sí, o sea, como que, o sea, era como básicamente al principio cuando estaba como medio experimentando con el código, entonces no tenía muy bien definido todo. O sea, después como lo rehice todo, ¿no? Pero me daba que o sea, en las comparaciones que había hecho en ese momento, era que con Clang me daba mejor directamente con Short. Ujú. Y con char empeoraba de nuevo. O sea, bueno, o sea, seguía siendo mejor que int, pero no era tan bueno como short. Pero después, o sea, tengo que hacer las mediciones de nuevo porque me parece que capaz había hecho algo mal en ese momento. Sí, en general, bueno, hay que ver si el compilador se da cuenta también. Ya O sea, vamos a... tengo entendido igual que, o sea, los cálculos con char son como más lentos. O Sí, algo así. sí, hay cosas de las que se cuida el compilador usando chars y las unidades de vectores no tienen no tienen el mismo rango de operaciones para chars que para otras cosas. Ya lo vamos a ver. Si los que programen con Intrinsics lo van a ver a eso. ¿Qué más tenemos? Me gustó, aunque no... en este laboratorio no fue tan efectivo. El grupo de Benjamín y Alba sí dieron un heatmap de blocking de esto, sí, o sea, partieron el problema en pedacitos más chicos y bueno, y vieron la velocidad para los distintos tamaños de bloque. Sí, y hay tamaños de bloque que son mejores, eso está bueno. Aunque en este laboratorio, en el primero, no tiene tanto efecto, efectivamente ganaban con eso y está bueno que lo hayan analizado ahora. Eso va a seguir dando ventajas en los próximos, aunque va a cambiar la distribución del heatmap. ¿Qué más había visto? Pero Bueno, eso lo sí. hicieron con la bandera, con FLoop Block o cómo se hace. En Alba, Benjamín, yo puedo No. especular cómo Eso lo lo hizo hicieron. Alba, no sé cómo lo hizo. Lo intentamos con la bandera, pero casi no había cambios, salvo con O3. Pero después lo que hicimos fue agregar un loop que dividía en bloquecitos de diferente tamaño. Entonces ya no iba, por ejemplo, SI menor que L del for, entonces iba hasta un Claro. SX o un SI. Entonces ahí vamos calculando de a bloques esos dos for. Claro, muy bueno. Sí, o sea, tienen Otra cuatro cosa que yo loops intenté añadidos. fue hacer un unroll loop a mano y no mejoró nada. Ok. Voy con 4, con 8 y con 16. Sí, desplegar es una optimización complicada. No siempre funciona y cuando se gana poco. Y cuando no se gana, se pierde mucho. Sí. Sí, no, en general desplegar, si no lo hace automáticamente el compilador, no vale la pena desplegar de una mano, a menos que sepa exactamente qué está esperando obtener y por qué. Bien, ¿qué observaciones más tenía? De Ising.
Ah, bien. Me llama la atención algo. Me dicen de Walter. ¿Y cómo son? Yo encima no tengo la planilla los apellidos. No tengo los nombres. Bueno. Que habían hecho un... Había estado bueno que graficaron la magnetización y la energía del código antes y después para ver si daba igual o no. Y a ver si Eh, no rompimos. Que de hecho, con algunas modificaciones veíamos que se rompía. Claro, pero Ah, eso, o sea, en las filminas muestran que para todos los compiladores da todo igual, pero después de las optimizaciones da distinto. Eh, Así que me quedó esa duda de si todos los grupos se fijan en eso, si sigue dando igual. Pero estaba buena esa forma de comparar, de ver la correctitud después de las optimizaciones, estaba bueno. ¿Sí? igual en el demo también se veía, a veces se veía Ah, que se rompían muy feo. ok. Bien. Sobre eso, sí, eso está bien. ¿Y qué más? Lo de la métrica, bueno, en esto me parece que la métrica, la que tienen que andar todos los grupos, la que tienen que usar todos los grupos es actualizaciones por unidad de tiempo. Sí, ustedes, Walter, habían usado nanosegundos por celda, creo que era. Pero esas métricas que son mejores para valores más chicos, después es como imposible ver, es imposible compararlas, ¿no? Porque acá en adelante, por ejemplo, para el laboratorio que viene, probablemente termine siendo 5 veces más rápido que antes. O sea que si su mejor métrica era 5 en este laboratorio, creo que era 5 nanosegundos por celda o 7. Ya para el laboratorio que viene va a ser 4 veces mejor, o sea que va a ser entre 5 y 1, y después va a ser entre 1 y... Si para la ELISAN va a ser 1 dividido la cantidad de cores, si tienen suerte. Y es como que eso en la gráfica se va yendo a cero y es difícil de verlo en la gráfica. En cambio, cuando tenés la inversa de eso, que es celdas por segundo en vez de nanosegundos por celda, cuando es el doble de rápido, entonces tenés una barra gigante que es el doble de la otra en la comparativa, y es obvio que es lo mejor. Así que sí, traten de usar todos eso. Bárbaro. Bien, ¿y qué es lo otro que había interesante entre los C-Sings? Que Nicolás usó FDO, ¿sí? Y le dio grandes resultados. Hubo muy pocos grupos en general, entre todos los grupos que vengo viendo, todavía faltan los TinyMD, que hayan puesto la optimización guiada por feedback. Y hubo un grupo el que le anduvo mal, pero los otros grupos creo que ganaron 20%, una cosa así. Entonces sí, no dejen esa performance tirada porque realmente sirve. Le suma mucho la performance de su problema. O sea, es un problema el tener que automatizar todo el ciclo ese de compilar una vez, correr todo el programa y compilar de vuelta, pero el resultado está bueno. No sé si hay algo más sobre Easing que... Charlie, Creo que es todo lo que tengo. Sí. una pregunta sobre esa optimización. ¿En la vida real se puede usar? Me refiero a si eso escala bien. Si puedo entrenarlo con un tamaño de muestra chico y después usar eso para hacer un tamaño de muestra realmente grande que sé que me va a tardar mucho tiempo, un día, por ejemplo, en un clúster corriendo. Porque si no, tendría que usar 2 días, un día para entrenar el compilador y otro día para efectivamente obtener mis muestras.
¿Es así o no? ¿O hay otra forma de hacerlo? O sea, depende. Lo que necesitas ahí es cobertura representativa de una carga real del programa, ¿sí? Entonces, si vos ejercitas estos problemas por un segundo, a ver, para el caso de Tiny Easing, el problema cambia un montón que se ejecuta según la temperatura, ¿sí? Entonces, si lo medís, si vos querés hacer una corrida rápida con FDO para obtener las métricas y elegís una temperatura en la que este if no se toma nunca, después, si en el caso general este if en realidad sí se toma, va a andar mal, ¿no? O sea, porque el compilador va a compilar como si esto fuera extremadamente improbable y le va a tirar de hint al procesador, che, este branch no se toma, así que usa el camino lento para esto. Y en ese caso puede ser malo, ¿sí? Pero si es algo que... entonces vos querés que la corrida para alimentar el FDO sea representativa de todos los casos que se van a correr realmente. ¿Y cuánto tiempo le podés dedicar a eso? Y todo el tiempo que depende de cuánto tiempo vas a correr el programa después, ¿no? Por ejemplo, casos de uso de FDO populares, todos los navegadores usan FDO, ¿sí? Y ponele que llegan en 4% en performance, creo que era menos de 5% en la performance general. 5% para todos los Chromes del planeta es un montonazo, ¿sí? O sea, es mucha energía. Entonces, ahí hay un análisis de costo. Vos decís, si me demoro un día la simulación, entonces, ¿por qué gasto un día en medirlo antes? Y bueno, ¿cuántas veces vas a correr esa simulación como parte de tu doctorado? Hay gente que pasa sus tres de sus 5 años de doctorado esperando que termine el problema ese, con distintos parámetros, ¿no? Pero corren un mismo programa por 3 años, por meses, encodan trabajo múltiples veces. Y entonces en esos casos sí tiene sentido invertir un día para medirlo y que compile mejor. ¿Cómo se llama esa organización, perdón, que no la conozco? Tiene varios nombres. FDO es uno, es Feedback Driven Optimization, y PGO es otro, que es Profile Guided Optimization. Están con esos nombres en GCC y en ICC y en Clang. Uno los agrega como una flag y listo. Tenés dos formas, o sea, se hacen dos etapas. Primero tenés que compilar el programa con o sin instrumentación, pero para obtener métricas sobre ese programa. Si usas AutoFDO no necesitas ponerle ningún flag particular más que el "-g", creo. Y después haces una corrida de prueba obteniendo métricas y después tenés una segunda compilación con un flag distinto que le dice usa estas métricas para informarte las heurísticas del compilador. Ya, toma decisiones con eso. Fantástico. Yo me tengo que ir porque tengo una reunión del curso de universidad, pero Sí. después los veo. Muy buena el debate. Salud. Bien. ¿Algo más de los easings que hayan visto? O del resto del mundo que está escuchando nomás la discusión. Bueno, seguimos entonces. Cosa que... Antes de seguir. Cosa que vi en muchas de las presentaciones
y está mal, muy mal, es que tengan en cuenta a la hora de presentar resultados qué son intervalos discretos y qué son continuos, ¿no? O sea, hay muchos grupos que graficaron los resultados de -O0, -O1, -O2, -O3 con una curva, como si hubiera un -O1.5 en el medio, o como si el -O fuera un valor continuo, ¿sí? No, son variables discretas esas. Entonces, eso va en barras separadas y no hay ningún tipo de línea ni curva entre ellas, porque no hay, ¿sí? No hay puntos intermedios ahí que interpolar. Igual a veces se usa eso para una guía de enojo, digamos. Sí, pero está guiando mal, ¿no? Así que ojo con cómo presentan esos resultados, pues no se hace así. Y eso lo digo, sí, en general no, sin marcar ningún trabajo porque lo he visto para los 3 laboratorios, para los 3 proyectos que he visto, no es interpolable. Bien, ¿Navier-Stokes o TinyMC? ¿Con cuál seguimos? Tiny. TinyMC, que son un montón, con eso tenemos discusión para rato. Bueno, los TinyMCs, a ver. Voy a ver el código. Como para que los otros grupos tengan con qué entretenerse. Bien, ¿qué vieron de interesante o qué les parece que hay para comentar de los TinyMCs? Hubo algunas cosas lindas. Hubo grupos que vieron cosas, otros grupos que vieron otras. O sea, primero, bueno, el tema de generadores de números aleatorios que decíamos antes con Ising, ¿no? Es gran parte del problema y los grupos que cambiaron por un generador de números aleatorios rápidos fueron los que más ganaron. Después, ¿qué más hubo de interesante? Ok, el grupo de Mori Parlanti, sí, lo que había hecho era optimizar acá este cálculo. Lo habían cambiado por una formulación equivalente y ahí habían ganado un poco. Sí, ese cambio estaba buenísimo. Cuando lo vi era clave. Sí, esto le ganaron algo y era algo bien sencillo. Después hubo un grupo que probó, o sea, no les dio buenos resultados, pero está bueno saber que no funciona, que en vez de tirar esto, tiraron coordenadas polares. No mejoró porque el coseno y el seno son caros de calcular. En general, todas las trascendentales son medio caras. Así que hay que tener cuidado. ¿Qué más había visto? Bien, el grupo Méndez con Marcelán, lo que habían hecho que estuvo bueno es que estuvieron probando distintos generadores de números aleatorios, pero se puso a hacer análisis estadístico del generador de números aleatorios que cambió, o sea, lo puso en un lot y se fijó que efectivamente esté bien distribuido y eso está bueno que se fijen. Un sanity check de que el generador de números aleatorios no es siempre 9, por ejemplo. Sí, era para chequear correctitud, que esté bien hecho y no Sí. de cualquier verdura. Sí. O sea, está bien que la mayoría es código probado, ¿no? O sea, si buscan generadores, no han usado todos generadores bastante populares, pero está bueno sospechar.
¿Qué más hicieron? Ese mismo grupo había cambiado el tamaño de shells, que en este caso no varió nada, pero no... Eso sí puede variar cosas en los próximos laboratorios, así que ténganlo en cuenta, pero bueno, en este, como hay poca contención por el almacenamiento del histograma, sino en este caso no les dio nada. Sobre eso del almacenamiento del histograma, ¿cuál grupo fue? Castillo y Cremona habían juntado estos dos arreglos en uno para que estuvieran próximos los dos valores en memoria, o sea que cuando uno trae la línea de caché ya se trae el hit y hit 2 que los va a usar a ambos. Eso estaba bueno. No sé cuánto porcentaje dio aislado ese cambio, Javier. Sí, no era mucho, pero en realidad en realidad esperaba ganar 0 porque pensé que iba a estar casi todo cacheado, pero algún 3% habremos ganado, creo. De hecho, sí debería estar cacheado, ¿no? Porque estos son arreglos muy pequeños, ¿no? O sea, Claro, estos es muy pocos. es menos de un K entre los dos. Me sorprendió, sí, habría que obtener el porcentaje aislado de esa mejora, sí. Eso en general, para los que no lo hicieron, está bueno medir cada optimización puntual, cuánto modifica, y no decir, probé todo esto y la diferencia entre el principio y optimizando todo es un número grande. No, me interesa cada paso. O sea, a ver si no quedaron... O sea, hay ventajas del 1% y hay ventajas de 10%, y si uno presenta el resultado como mejoró el 11-12%, piensa que son todas más o menos iguales y van a implementan todas, y no tiene sentido por ahí implementar algunas. En este caso lo medimos, era un 3,5%. Sí, eso es bueno. Así que bueno, ahí tienen para inspirarse los otros. ¿Qué más había visto? Bueno, en general, eso. Creo que de acá en adelante la métrica para este problema, para los que no lo usaron, es la cantidad de fotones por segundo que se simulan, ¿sí? Creo que un grupo usó eventos, que no es exactamente lo mismo. Pero sí, la métrica es fotones por segundo para que se estandarice. ¿Qué más tengo? Bueno, nosotros también, así como Sí. habíamos visto que seno y coseno era pesado, habíamos visto que el logaritmo también era caro de calcular. No cambiamos nada porque no se me ocurrió cómo, pero habíamos medido eso. Bien, hubo un grupo, claro, sí, ustedes también, que se dieron cuenta de algo que suena pavo en un principio, pero es una optimización re linda, que es decir, bueno, acá estamos verificando la condición de corte, pero la condición de corte lo podríamos hacer antes de calcular hacia dónde vamos en la próxima iteración, ¿sí? Entonces movieron la condición de corte arriba y ahí se ganaron un poco. Eso estuvo bueno. ¿Qué más? Bueno, de esto, de TinyMC es donde uno de los grupos usó LTO con un generador de números aleatorios externo, y ganó cosas, ganó tiempo. Después, ¿qué más hubo? Esta división, bueno, un grupo que cambió esto por una multiplicación, pero esto lo hace FastMath. ¿Qué más teníamos? Bueno, sí, también el grupo de Javier probó FDO acá y ganó 20%, otro grupo
que, que le da buena fama a FDO. Ahí, Sí. perdón. No, la duda que me quedaba era que nos quedaba era seguir, o sea, seguir probando FDO sobre la versión optimizada. O sea, hicimos FDO, Ujú. no sabíamos si eso se puede volver a iterar, como para ver si se puede seguir ganando. Si algo con FDO le pasas FDO de vuelta, si Claro. llega a algún punto fijo, no. Creo que no. Bien. Y algo que me había llamado la atención, el grupo de Pedro Escaleras. Sí, y Iman. Creo que les había dado valores mucho más altos. Era como 850.000 fotones por segundo. ¿Puede ser? Ustedes, eso. Llegamos en 2000, sí, en máximo. Claro, lo que no sé es si. O sea, era un número mucho más alto que el del resto, pero no sé si era porque el procesador era mucho más rápido que el del resto. Sí, nos dejó la misma duda, porque sin optimizaciones sí nos da números parecidos, pero cuando empezamos a meter optimizaciones sí nos dio números mucho más altos. Claro, y ustedes lo que. O sea, eso estuvo bueno, No. Estoy confundiéndome de grupo. No, es el grupo que sigue, el que habló de eso. Ok, sí, no sabía por qué. O sea, porque cambiaron el generador por un Mersenne Twister y probaron los flags y con eso tenía mucho más rápido. Por ahí era un core mucho más rápido. Por mucha frecuencia. Me había llamado la atención. Bueno, también me dieron con un M1, que eso estaba lindo. Aunque lástima que justo el grupo que tenía un M1 para medir, uno de los grupos que tenía un M1 para medir usa TinyMC, que no hace tanta transferencia a memoria, entonces no pude usar esa memoria integrada tan rápida. Pero estaba bueno tener uno que Lo que mide. sí notamos en la velocidad fue que cuando el problema era chico, o sea, menos de los 32K fotones, sí el número era mucho más normal, era mucho más cerca a 250, 300K fotones. Pero cuando el programa se hacía grande, sí ahí estaba en 600K fotones, boludo. Eso es cierto que para cantidades pequeñas de fotones es como que el procesador no llega a entrar en ritmo. Claro, ¿Sí? sí, eso lo notamos mucho en el scaling, mucho más que en el de Intel, por ejemplo. O sea, sería que se mantenía mucho más estable. El M1 sí crecía mucho más rápido, crecía mucho más la performance. Sí. Y los procesadores, bueno, demoran un tiempo en entrar en la frecuencia, en prender el turbo, ¿sí? En que el procesador se da cuenta de, che, este cálculo va a estar un rato, así que subamos la frecuencia, así no se aburre el usuario. Entonces traten de usar una cantidad de fotones grande que corra suficientes segundos como para que el procesador se entretenga y no que corra por poco tiempo. O sea, entiendo que es paciencia, ¿no? Pero fíjense, sí, que como tenía esa logarítmica de empieza a acelerar hasta que entra en régimen y una vez que llega a régimen se queda ahí planchado para cualquier cantidad de fotones más grande. Asegúrense de estar ahí en el pico de... E igual corrimos varias veces o sea, se corre 10 veces cada cantidad de fotones, o sea, sería para tener un poquito en cuenta, o sea, sería que no esté con esta idea de ir acelerando, o sea, sería hace una estadística de la cantidad. Y sigue dando igual, o sea, sería los números. Sí. No sabemos muy bien por qué, pero o sea, como que Sí, bueno. Ahora, en el próximo laboratorio ya van a estar corriendo todo en los servidores, así que ahí va a desaparecer la variabilidad, espero. Van a poder comparar sobre lo mismo. Ok, ¿y qué más tenía? Bruno, los chicos de Rosario, habían hecho algo interesante con esto de recorrer el árbol de flags de optimización. O sea, empezaban
poniendo todos los flags posibles y después podando poquito, va bajando, podando, sacando flags. Estaba bueno el enfoque, no sé si cambiaba mucho, o sea, terminaron con un montón de flags, pero no sé si efectivamente todas hacían trabajo. O sea, tenían fan roll loops que no sé si los otros grupos les dio resultado. Pero estaba bueno que lo hubieran probado. ¿Y qué más tengo de TinyMC? Creo que era eso, nomás. Sí. Ok, nadie se fijó si hay una forma más barata de generar esto, o sea, sin usar el logaritmo. Que haya un generador con una distribución, o sea, sacar una T con la distribución correcta sin tener que llamar el logaritmo. Eso por ahí da alguna. Porque ya habíamos hablado en una clase anterior sobre cómo esto, según, o sea, tienen que caer en el círculo los puntos que se tiran, pero si se lo modifica un poco cambia la distribución por ahí. Tratando de hacer esto acá, pueden llegar a algo mejor y ahorrarse el logaritmo es significativo. ¿Qué más habría? Yo ploteé ahí nada más para ver qué daba, pero no se me ocurrió qué poner. Ah, Era no como había que una distribución. como que hay muchos valores entre cerca de 0 y el máximo llegaba a 7, ponele. Mm. Pero no se me ocurre nada. Bien. ¿Algún otro comentario de los TinyMCs? Son muchos, vamos. Son muchos, no sé si están acá los muchos. Nosotros lo que probamos que nos dio pero poquita ganancia y que después cuando hicimos F2 ni había ganancia era tratar de sacar la primera iteración arriba del bucle. Ah, sí, esa la vi. Jugar un poquito con eso. Claro, esas microoptimizaciones del compilador, en cuanto se da cuenta, o sea, bueno, tienen que usar FDO, ¿no? Que la mayoría no lo usó, o sea que por el resto le hubiera servido. Pero está bueno probarlo igual. Bien. ¿Ningún otro TinyMC con comentarios? Ok. Y nos queda el último. El último de hoy, que es porque el jueves seguimos con el último, con TinyMD, que es Navier-Stokes. De esto teníamos 3 grupos. Acá hay tantas cosas para hacer en este programa, es un programa grande. Pero este programa en particular tiene una trampa grande que uno solo de los 3 grupos se dio cuenta. Que me pareció interesante. O sea, eso es la prueba de cuánto están leyendo el código, esencialmente. Porque, a ver, ¿qué pasa? Introducción para los otros grupos. La mayor parte del tiempo de Navier-Stokes pasa en LeanSolve, que es un Gauss-Seidel, sí, corre un solver para ver el estado de la próxima iteración. Ahora, el problema que tiene LeanSolve es que como está escrito, ¿sí? Uno dice, bueno, acá se recorre toda la matriz, ¿sí? Está avanzando sobre la coordenada I, sobre la coordenada J, y después se va fijando en los elementos de la matriz a través de esta macro IX, ¿sí? El problema es que esta macro IX, a ver,
¿Qué le ven de raro? A ver el resto también. ¿Qué pasa acá con IX? Considera el borde, sí. Suma 2 porque, o sea, el n es el tamaño interno y además tiene un borde alrededor que no cuenta. ¿Sí? O sea, pero eso no es lo raro. Lo raro es que I latina, en realidad es la coordenada X en la matriz y J es la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, cuando uno va y se fija en insolve, está avanzando por, ¿cómo se diría? Por columnas primero y por filas después, o sea que va bajando en la matriz y después va avanzando. El problema es que entonces, en una iteración del loop interno, le pega todas las líneas de caché hacia abajo y después sube arriba. Es decir, el problema es suficientemente grande para cuando vuelve para arriba ya se cayó todo de caché. ¿Sí? Que es lo que uno de los grupos se dio cuenta y que lo vio al efecto catastrófico que tiene porque pudo medir el problema para n muy grande. ¿Sí? Y muestra que para n grande la performance se desploma y si cambia esta macro al revés esencialmente, que sería I por n más 2 más j, entonces ese problema desaparece. Entonces esa trampa es una optimización grande que tiene de una línea de código, pero que hay que verla y pensarla cómo se recorre en memoria, que si no se iban a dar cuenta en el laboratorio de vectorización porque con este recorrido no vectoriza. Pero bien, bueno por notarlo. ¿Qué más habían hecho? Ok, me gustó el grupo de Mauro y Nazareno, que se había dibujado el error por iteración. Eso estaba bueno para ver cómo cambiaba el programa con las optimizaciones. Ok, y la optimización grande de uno de los grupos fue el conocimiento de dominio esencialmente, de acordarse de numérico, sí, que este solver acá se corre por una cantidad finita por una cantidad fija de iteraciones. O sea, se aplica el solver 20 veces y eso eventualmente si converger toma más de 20 iteraciones, bueno, entonces no hay ventaja, pero lo que se da cuenta este grupo es, se fija un epsilon, que en el caso de ese grupo creo que el epsilon era medio grande, igual habría que ver con un epsilon más chico, pero lo que hacen ellos es agregar una reducción adentro del ciclo que va midiendo el error relativo y el error absoluto, y cuando llegan a un error abajo de ese epsilon, dejan de iterar sobre las 20 aplicaciones de Gauss-Seidel. ¿Sí? Entonces ahí se gana un montón de tiempo con una mejora numérica. Ese if no te complica, ¿no? ¿Cuál if? El que tenés que agregar para chequear si estás abajo del epsilon. No, porque es un if que se hace o sea, en cada vuelta, esta es la vuelta grande, ¿no? O sea... Claro, sí. No se hace dentro de los loops calientes, se hace Exacto. por afuera. Sí. Entonces esa estuvo muy buena. ¿Qué más había? Sí, se ahorra un montón ahí. El tema es también que, o sea, cuando se cambia esto, deja de tener sentido, uno cambia esto y dice, pero los gigaflops el problema, porque muchos de estos grupos midieron gigaflops sacando la métrica de perf, y dicen, los gigaflops son los mismos, sí, pero tenés menos operaciones, o sea que la simulación es más rápida, ¿no?
Entonces ahí gigaflops no está bueno como métrica. Y creo que la métrica que deberían usar, creo que lo usaron, no, la mayoría de los grupos, es celdas actualizadas por segundo, esencialmente, o por unidad de tiempo. De acá en adelante así pueden comparar resultados. ¿Qué más había? Habían hecho muchas optimizaciones. Bueno, hay unas lindas. Eso me llamó la atención. Están Gutiérrez y Stiza, Federico y... No, tu compañero se fue. ¿Estás por ahí? No, González, no Gutiérrez. Bueno, no están. Me llamó la atención que a ese grupo le diera más rápido para n grande. Se me hace que hay algo roto ahí en el código. Huele feo eso, sí, es cold smell, que un programa se acelere súbitamente para cierto tamaño de problema. Que tenía que ver, justamente era el mismo grupo que podaba la cantidad de iteraciones calculando el error, así que hay que ver si eso por ahí tenía algún bug o si simplemente para tamaños de problemas más grandes el error converge más rápido. Eso no me suena que tenga sentido, por eso me huele mal el que haya acelerado para n grandes. ¿Y qué más teníamos? Bueno, algunos de los grupos habían hecho lo que hacía FastMath, que es esencialmente este dividido C es caro, así que ponían el recíproco, pero si tienen FastMath no hace falta, o al revés. Si ponen esto no hace falta poner FastMath, quizás eso sea mejor. Bien, y ahora las cosas más esotéricas y más interesantes. Uno de los grupos se fijó que esto tiene loop carrier dependency, sí, o sea que a medida que va avanzando el loop, la iteración siguiente depende del elemento que acaba de computar. Y entonces desplegaron este loop en varios loops distintos. ¿Sí? Hicieron una pasada que calcula todos los vecinos de abajo a la derecha, que siempre van a usar los valores más viejos, y la otra parte que calcula los vecinos que se actualizaron. ¿Sí? Creo que separaban lo de la fila anterior, que lo podían calcular por un lado, y los del anterior por otro, o sea, lo separaban en 3 partes o 2 partes, no me acuerdo bien. Y con eso ganaron un montón, ¿sí? Lo loco de esto es por qué ganan un montón, que eso creo que no lo habían visto. O sea, la lectura era que al eliminar la dependencia del loop se ganaba, y es cierto. Ahora, en lo que ganaron es que al eliminar la dependencia del loop del cálculo de los vecinos del sudeste, digamos, el cálculo de los vecinos del sudeste se puede vectorizar. Y ahí es donde hay una gran fuente de performance, ¿sí? Porque esencialmente esta parte del cálculo se hace 4 veces más rápido, ¿sí? Estoy viendo los vecinos no estoy viendo los vecinos correctos, sería este que es el sur y este que es el este. ¿Sí? Separaron esos dos para un loop distinto y ahí ganaron mucho en performance. El tema es que eso hacía que se hicieran
No me acuerdo cómo separaban, si era por fila, eso no me acuerdo cómo era el código. Habría que ver cómo preservar la localidad. Si es por fila, está bien. No sé si está Hernán acá. O Margione. No está ninguno de los dos que no la tenga. Pero bueno, esa observación estuvo muy buena. Y después servir para el laboratorio que viene. Y lo otro que teníamos era... Bien, ok. El grupo de Mauri Nazareno que cambiaron el método numérico por otro, ¿sí? Se inventaron una variante de Gauss-Seidel. Entonces ellos lo que hicieron es, en vez de usar los vecinos de arriba y a la izquierda más nuevos, usaban, ¿cómo era? Para una fila sí, para otra no, creo que era. Porque iban actualizando un elemento y el elemento que estaba abajo a la derecha también, para poder reutilizar esos vecinos comunes que se superponen en el stencil. El tema es que, bueno, eso converge distinto. Si es que converge. No. En el video, bueno, ellos hacen el heatmap viendo el error y efectivamente daba que tenía mayor error, aunque visiblemente daba parecido a la simulación. Pero bueno, depende de la aplicación para la que estén usando Navier-Stokes, ¿no? Si es para simular agua en un videojuego, entonces tiene poco sentido. Si es para simular el flujo de agua por una represa y usan un Navier-Stokes poco preciso, entonces se nos cae Yacyretá y se inunda 2 provincias, ¿no? Hay que ver para qué lo están usando. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de optimizaciones que afectan la parte numérica. Pero estaba bueno el ver cómo cambiar el stencil de Gauss-Seidel cambia la performance del problema. Hay una optimización que está buena ahí, que no la ha visto ninguno de los grupos, que la vamos a discutir ya en el laboratorio que viene, porque aplica para Tiny Easing y para Navier-Stokes, que hay un recorrido particular de la matriz que hace que sea todo independiente y no traigan dependencias, eso está muy bueno. Y en Easing en particular, que tiene, ¿cómo se diría? Tiene condiciones de contorno periódicas. Sobre ese recorrido que es independiente se puede aplicar una optimización más que hace que ande muy rápido. Pero bueno, hay que estar despierto. Eso en todos los años de computación paralela lo vio un solo físico. Estuvo muy bueno cuando lo vio y después nunca más nadie lo vio. Esa optimización que es usando el mismo solver, o sea, sin cambiar el método numérico, porque una de las soluciones posibles a esto es cambiar el Gauss-Seidel por otra cosa parecida, que tiene propiedades de convergencia parecida, y bueno, otras, porque Gauss-Seidel es complicado de optimizar, pero se puede. Después, ¿qué más? Ok. 2 de los grupos optimizaron esencialmente solo LeanSolve porque si uno lo ve con perf, LeanSolve se lleva el 90 y pico % del tiempo. Pero lo que había hecho el grupo de Mauri Nazareno era fusión de Advect y de Diffuse, creo que era.
O sea, habían hecho función de esto, pero no me había quedado claro cómo hacían que diffuse funcionara en una sola pasada. Pasa que, o sea, diffuse lo único que hace es calcular un valor y llamar al insolve, entonces como que no llamamos al insolve y le llamamos las dos veces y después el otro que también estaba mejorado era el advect, que el advect tomaba una matriz y su versión vieja y hacía ciertas cosas. Y como lo llamaba para las dos matrices, las velocidades y las densidades, que se ve al final eso, hicimos que se llame una sola vez esa función, entonces esos dos, o sea, en vez de hacer dos veces esos dos for, lo hacía una sola vez, porque los valores J0, J1, S1, S0, T1, T0 eran todos los mismos. Sí, ok, sí. Esa parte de hacer fusión de set bound estaba buena. Lo de la fusión de diffuse sí. Ok. También, el tema es que sí, esas optimizaciones, bueno, como todavía no pesan tanto en el tiempo total del programa, porque Jinsolve es el elefante en la habitación, todavía no tienen tanto efecto. Por ahí en los próximos laboratorios sí. Claro, fue como tipo la primera vez que revisamos el código que el bell step cambiaba una cosa y llamaba de vuelta la misma función, y antes de ver lo de perf y todo eso fue agarrar y decir, bueno, ¿por qué no? A ver qué pasa si hacemos esto, cambia algo, mejora algo, y bueno, ya está, quedó esta primera optimización hecha. Así. Pero, fue incluso antes de ver el perf. O sea, pero acá se llama Jinsolve con dos parámetros distintos, ¿no? En dos amplios distintos. Y que lo único que cambia es el set bound. Hay que ver bien qué pasa ahí. O sea, porque sencillamente se están corriendo 40. No, sí, bueno, sí. La fusión de los dos advect y los dos diffuse sí, no debe cambiar mucho. Pero sí, el set bounder es una función fea que accede a cualquier dado. Encima accede a los bordes, pero los accede en un orden tan caótico que en medio que lo pierde el procesador. Se puede mejorar eso. No sé si es significativo. O sea, a medida que cambia el tamaño del problema, el efecto del borde sobre eso se va volviendo poco y nada. Pero está bueno que lo vean. No sé si tienen más comentarios. Encima creo que son ustedes dos los únicos de Navier-Stokes que vinieron hoy. Ya, si vienen el jueves sus compañeros, lo revisitamos al asunto. A mí me quedó la duda si se podía hacer loop blocking. Sí. Porque, o sea, lo intenté, pero mi mente no lo podía asimilar exactamente al problema para romperlo en eso, para hacer la optimización. O sea, la forma fácil de hacer loop blocking es decir, bueno, asumamos que n es divisible por el tamaño del bloque. Eso es lo primero, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Vos podés acá hacer dos loops que avanzan en los bloques. ¿Y en qué te cambia la convergencia de esto? O sea, si vos procesas un bloque, o sea, si seguís en bloques de arriba a abajo, de izquierda a derecha, no te cambia la convergencia en absoluto, ¿no? Porque seguís mirando a valores que para arriba y a la izquierda están actualizados.
Lo estoy señalando en el sentido incorrecto. Yo, o sea, lo estoy haciendo para mí, arriba a la izquierda. Pero o sea, es eso. Mientras vos mires a valores actualizados hacia arriba a la izquierda, cómo lo partís el problema en bloques da lo mismo. Lo que sí, o sea, no podés hacer los bloques en cualquier orden, de la misma forma que no podés iterar en cualquier orden, porque es un Gauss-Seidel. Y entonces, si te aseguras de que los bloques se recorran en el orden correcto, es simplemente agarrar estos dos loops y replicarlos. Claro, claro, sí. Bueno, en realidad de 1 a n sí. BJ y acá BJ y ABI más B6. ¿Cómo lo llama este método? ¿Gauss-Seidel? Gauss-Seidel, sí, es un numérico. ¿No se acuerdan? ¿No se los dan ahora Gauss-Seidel? Seguro, pero no me acuerdo. El que converge más rápido que Jacobi. Bueno, entonces acá avanzan de a bloques, entonces ahora I y J, en vez de ir en este tamaño, tienen que ir desde BI hasta BI más B6. Pero como esto es inclusivo, entonces esto es menor. Y acá lo mismo. Esto menor que J más B6. Y creo que así funciona y todo, no estoy seguro. Habría que probarlo. Pero sí, esa es la idea de blocking, asumiendo que n es múltiplo de 6. Que no necesariamente es lo correcto. Después, hacer que esto maneje cualquier tamaño de problema es un poco más complicado, porque tenés que procesar distinto el último bloque, que es donde te quedan, o sea, todos los bloques de abajo y la derecha los tenés que hacer como casos especiales. No sé si hace falta tomarlos como casos especiales o fijar acá la cota de manera inteligente, ¿sí? Es un mínimo entre el n y el BI más B6. Y lo mismo para BJ. Bueno, y creo que eso era todo lo que tenía. Sí, bueno. De nuevo, en una de las presentaciones decían que el problema no era entrar en caché. No sé qué habían visto que suponían que no había entrado en caché el problema, pero de nuevo, como habíamos dicho, si uno se pone a multiplicar, ¿sí? Esto es n, el problema de qué tamaño es de n cuadrado por el tamaño de float, o sea que para n512 esto ocupa 1 mega aproximadamente, y eso es toda la matriz de estado, ¿no? Pero tienen una para velocidad y una para densidad, o sea que es 2 mega, y 2 mega entra en caché de un procesador moderno, así que sí, esto hasta que no hacen crecer el sistema bastante más, bueno, es cuadrático, hasta que no lo crecen más arriba de 1024 y 2048, 4096, no tienen problemas de caché, supongo. Pero creo que eso era todo. No sé si hay consultas, comentarios. En general, ¿sufrieron mucho para llegar los grupos? O sea, sí, hubo muchos grupos que pidieron extensión, pero con la extensión y todo se hizo muy cuesta arriba.
ya se durmieron todos o están con... Estamos hablando de un laboratorio que no es el de ustedes, así que se desenchufaron la cabeza. Charlie, no, estamos escuchando, me parece, todos. Ok, no, es como tan... A mí, Sí. a mí por ahí me costó bastante, como no soy de por ahí de la rama de la computación propiamente dicha, tuve que arrancar de cero, pero tuve un buen compañero de equipo que me ayudó un montonazo. Así que, pero más que nada las limitaciones fueron más que nada de formación por ahí. Tuve que aprender a usar C, que nunca había usado, y bueno, y por ahí le metí garra, y por ahí más costó esa parte nomás, tratar de engancharme bien, de bajar los compiladores, y ahora estoy tratando de ya pasarme a Linux para poder utilizar más, porque por ahí la complicación que yo tengo es que al tener Windows, por ahí hay muchas cosas que no, muchas librerías que no me funcionan, Sí, entonces bueno, pierdo mucho tiempo en eso buscando, y bueno, por suerte mi compañero me ayuda y me tira unos tips para poder avanzar. sí, levantar un entorno de desarrollo en Windows es mucho más Horrible. difícil de lo que debería ser. Y en Linux es como viene por defecto. Es muy grande la brecha ahí. Que para otros lenguajes no es tan grande, pero para C en particular y C++ sí, es gigante. Ponele, en Fortran no cuesta tanto, pero en C y C++ sí, por ejemplo, hay Bueno, es muchas que Fortran como que no tiene bibliotecas, entonces tenés que traerte todo el código con vos, con Claro. tu proyecto. Sí. Pero, mentira, ahora Fortran moderno tiene un package manager que C todavía no tiene. Es gracioso que en tan poco tiempo, en 2 años, Fortran moderno haya modernizado más que C, que parecía tan... Bueno, ahora C es el lenguaje más vetusto. Hoy vi que tenía una librería también para gráfica, Fortran, nuevo. Ujú. Sí, están acelerando a un ritmo realmente impresionante. Visual Studio no es una buena opción para programar en Windows. Sí. Pero tenés que tener la licencia, ¿no? Yo uso Vim. Claro. Con Vim no. O sea, no, Vim es el editor, nomás no te levanta todo el entorno que te hace falta. Claro, pero más o menos lo seteé para que se vea como tu pantalla, Charlie. Ah, qué mal. Para después pasarme a Nafta y que no me cueste tanto. Ok. Sí, no sé si... No soy el mejor usuario de Vim para inspirarse, pero bueno. Sí, o sea, esto dentro de todo es un Vim muy básico para usuario de Vim. Pero sí, o sea, comparado con Vim pelado es una diferencia importante. Ok. ¿Qué más? Sí, o sea, hay mucha gente aprendiendo C. Lamentablemente sí, para los laboratorios que se vienen, sobre todo para el laboratorio que se viene, ahí se va a ver lo necesario que es que sepan C. Porque no hay lenguajes que dejen hacer este estilo, el estilo de optimización y de vectorización que hacen falta en otros lenguajes. Charlie, Sí. una pregunta, a modo de feedback general, ¿cómo notaste los trabajos? ¿Estaban dentro de lo esperado? Más o menos para saber si vamos bien encaminados. O sea, a ver, creo que optimizaciones encontraron todas las que se podían ver en este laboratorio, salvo alguna que otra pequeña. El análisis de flags, creo, bueno, hubo algunos grupos que se equivocaron en eso. O sea, hubo algunos grupos, por ejemplo, que midieron menos March Native aislado, sí, o sea, sin el -O3, que es esencialmente el que hace que tenga sentido menos March Native.
Que bueno, por eso hubo grupos que podrían haber medido más flags, sí. Podrían haberse medido más compiladores también. Hubo grupos que, bueno, con medir eso quedaron ahí, no aplicaron tantas mejoras algorítmicas. Hubo grupos que presentaron mejor los resultados que otros, o sea, que hicieron mejores gráficas. Grupos que se preocuparon por el error de sus simulaciones, o sea, que sigan dando bien. Y eso se nota dónde está un físico, por ejemplo, que dice, che, pero fíjate que estemos calculando lo correcto todavía con las optimizaciones que hiciste. Entonces la idea de tener todas las presentaciones, de hacer presentaciones en conjunto en vez de tener que todos me manden a mí los resultados nomás del informe, eso es ver lo que hace el resto, que está bueno, asimilarlo uno y empezar a hacerlo, ¿sí? Ver cómo se hacen mejor las gráficas, cómo verificar que el problema de bien, de calidad estadística de los resultados, que algunos hicieron scatter plots, otros no, pero sacaron varias muestras y mostraron el promedio. ¿Cuáles son las mejores métricas para cada problema? Se usaron distintas métricas, hay algunas que claramente son mejores. Hay gente que le puso mucho esfuerzo a la parte de optimización y sacaron optimizaciones lindas, que por ahí hay gente que estuvo concentrada en aprenderse y no tuvo tiempo. Pero bueno, ahora lo que tiene de bueno esto es que como hay una puesta en común, o sea, para el laboratorio que viene todos pueden aplicar esas optimizaciones. O sea, una vez que se sabe cuál es la optimización, transformar el código es relativamente pavo, ¿no? No hay que dar vuelta el programa para aplicar las optimizaciones que se han visto. Entonces, ponerse al mismo nivel del resto de todos los grupos, sí, es fácil. O sea, ahora pueden agarrar todo lo que vieron en los videos de los otros grupos y aplicar toda esa optimización y tienen un nivel de partida para el laboratorio que viene que está bueno. Entonces sí, eso, o sea, ¿están bien, están mal? No, están de acuerdo al nivel, ¿cómo se diría? Cada uno puso esfuerzo en cosas distintas y entonces lo que importa es cuánto mejoraron personalmente, no cuánto mejoró su programa en total. Creo que con la puesta en común todos pueden salir con un programa que ande igual que el del resto. Y si no, bueno, háganmelo saber porque es que la puesta en común no está funcionando para todos, ¿sí? Entonces eso, la lectura de cada uno debería ser, sí, tratar de complementar su set de habilidades con lo que vio que el resto sabe hacer y que nos mostró a todos cómo sabe hacer. Y bueno, de la misma forma que yo cuando veo que se pierde en algo, trato de rellenar yo también. Así que eso, sí. O sea, el objetivo de la puesta en común no es que se depriman con decir, uy, todo lo que hizo este grupo y yo no supe hacerlo, sino aprender de ese grupo o del enfoque que tiene ese grupo, que también es parte de una filosofía de cómo tratar el programa y cómo transformarlo, cómo iterar sobre un programa para mejorarlo. Que quizás alguien que no está acostumbrado a programar no lo tiene, eso también es bueno. Eso es más de proceso de programación y no se ve en la presentación, pero sí, tampoco es fácil de aprender, ¿no? No es fácil de enseñar porque es algo que se gana practicando. Pero bueno, sí, esa es la idea de estas puestas en común. ¿Alguna otra cosa? Bueno. Ok, entonces cortamos acá. El jueves seguimos con los TinyMDs, que
que nos quedaron, que creo que son 6. Nos debería tomar una media hora más. Y se presenta el laboratorio 2. Y creo que eso es todo. Bueno, nos vemos la clase que viene. Buenísimo, Charlie, muchas gracias por todo. Hasta el jueves. Buenísimo, hasta el jueves. Adiós. Mejore.